Hola, muy buenas hermanos. Como siempre, feliz domingo para todos, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo, para cada familia allá en mi país natal. Hoy un día muy importante en mi país porque se le han puesto ya la banderita que le ponen a los presidentes en su primera manifestación hoy de la presidencia en mi país. Espero que haga el presidente Abinader un buen gobierno y que oremos por él para que haga un buen gobierno en el nombre de Jesucristo. Buenos hermanos, mucha bendición y que este mensaje de hoy sea de mucha aprendizaje y de mucha llenura en el Espíritu Santo. El tema de hoy, el mensaje de hoy lo he llamado la humildad y la obediencia nos hacen verdaderamente hijos de Dios. Este tema lo he tomado de la carta de Filipenses en el capítulo 2. Hoy lo vamos a estudiar del capítulo 2, a estudiarlo del versículo 1 al 16. Espero que no se haga tan largo, pero bueno, hay que hacerlo. Primero voy a dar una introducción de lo que es la ciudad de Filipo. Bueno, la ciudad de Filipo es una ciudad que estaba ubicada en la provincia de Macedonia. En aquel tiempo de la era cristiana, Macedonia pertenecía al reino de Grecia, pero sabemos que Roma era que gobernaba todo el mundo para ese tiempo y pertenecía a Roma, pero estaba en territorio griego. En la actualidad, Macedonia es un país independiente. Bueno, esta carta Pablo la escribió en el año 54 al 61 después de Cristo, en su segundo viaje, junto a Silas, el que también llaman Silvano. Lo podemos ver en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 17, donde en ese viaje también conoce a Timoteo. Bueno, vamos al estudio bíblico de hoy. Empezamos por el primer versículo. Dice el primer versículo, pregunta Pablo: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El 2, que va en conjunto con el 1. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Aquí hay un panorama que está pasando en esta iglesia de Filipenses. Es que Pablo ya estaba encarcelado en ese tiempo. Pablo estaba encarcelado y parece que esa iglesia, que fue una iglesia que se mantuvo firme, pero en ese momento estaba tambaleando en la fe. Por lo tanto, Pablo, al estar preso, lo dice en el primer capítulo, versículo 7 de Filipenses, que estaba encarcelado, le envía esta carta dándole ánimo y fortaleza para que ellos no tambaleen para que no estén tambaleando en la fe. Estaban dividiéndose, unos hacían otra cosa y otros hacían otra. Entonces había división en la iglesia, cosa que no es bueno la división, sino le estaba llamando a la unidad, que haya amor, que haya compasión, que haya misericordia entre ellos y que no haya divisiones ni contienda. ¿Por qué había esto? Porque parece que Filipenses no había un líder que los guiara. Por lo tanto, en el versículo 25 de este capítulo 2, él manda a Epafrodito. A Epafrodito él lo manda para que guíe la iglesia. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar estos dos versículos? Que lo importante, tanto en la iglesia, en la vida cristiana, como en la familia, la unidad. La división no trae nada bueno. La unidad es muy importante, tanto en la vida cristiana, en creencia, y en nuestra vida singular, mis hermanos. En Mateo 12:25 habla Jesús de eso, de que la división no es buena.
Y en Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 6, nos habla de la unidad, de cómo debemos vivir en unidad, en amor y en unidad. Bueno, vamos al versículo 3. El versículo 3 y 4 van en conjunto. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Bueno, aquí nos llama a no ser egoísta. El yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso para Dios no vale. Si no, lo está mandando a la humildad. Y como le digo, hermanos, la humildad representa mucho a lo que somos hijos de Dios. El que no vive en humildad no vive semejante a Cristo. Entonces le voy a poner dos relatos de la Biblia. El primero se encuentra en Lucas 18, versículos 10 y 14. ¿Sabe? La historia del fariseo y el republicano. Orgullo. Y el otro relato en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Para que vean lo que hizo Jesús ahí, siendo rey, lo que hizo Jesús en ese capítulo 13 de Juan, versículos 4 y 5. Y van al 13 y 14 del mismo capítulo. Cuando dicen el 4, no se ocupen solamente de nuestras cosas, también pensemos en los demás. Hay muchas personas que además piensan en su bienestar y le da igual el bienestar de los demás. Y el que vive en Cristo no puede pensar así. Está pensando como un hombre egoísta, un hombre que no tiene sentimiento, más cuando Cristo nos manda hacer su obra como Él la hizo. Él predicó la palabra a todo el mundo, Cristo. Vinieron griegos, Él predicó la palabra a todo el mundo, a sirios, a griegos, a todo el mundo. Predicó a los que iban a ese tiempo a escuchar su palabra. Entonces, aquí, mis hermanos, en 1 Corintios 10, 24, nos dice que no pensemos solamente en nosotros, y también hagamos a los demás, hagamos el bien y la obra de Cristo. También podemos ir a Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos habla también de hacer la cosa de todo corazón. Hacer la cosa de todo corazón también nos manda. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Ahora vamos al versículo 5. Del versículo 5 al versículo 8 va en conjunto. El 5 nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Bueno, en el versículo 5 tenemos que tener la misma actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Humildad, mansedumbre, amor, misericordioso, compasivo. Esa es la actitud que tenemos que tener, ser semejante a Cristo. En el 6, aquí nos habla que Jesús, siendo Dios, dejó su trono para vivir dentro de nosotros. Él fue un hombre que lo dejó todo para darlo todo al mundo, al hombre terrenal. Aunque lamentablemente el hombre no lo valoró. Y en este capítulo, en el versículo 6, podemos ir a Juan capítulo 17, versículo 5, donde él dice que él dejó su gloria para venir al mundo. Pueden buscarlo ahí, mis hermanos. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, posición de un esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Aquí viene y lo dice de nuevo. Él dejó todo su reino, dejó todo su trono, dejó toda su gloria para convivir con nosotros y dar a conocer el nombre del Padre. También nos dice que Él vino hecho carne, vino hecho hombre, nació de mujer, fue un ser humano como nosotros. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, donde Él dice ahí que todo que tenga el Espíritu Santo de Dios sabe que Cristo vino en carne, nacido de mujer, vino como hombre.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. El que niegue esto tiene el espíritu del anticristo. Vamos al 8. Versículo 8. Se humilló a sí mismo. 8. Si se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo fue totalmente obediente al Padre. Desde el principio, desde que nació hasta que murió, fue el hombre que más amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Cristo, no hubo uno como él que amara a Dios sobre todas las cosas y quien obedeciera, siendo el Hijo de Dios, obedeciera correctamente como tenemos que obedecer. Él se hizo pecador por nosotros. Él no pecó, pero por nosotros se hizo pecador. Aquí lo dice. Murió en la cruz como si fuera un criminal. Se hizo pecador por nosotros. Se hizo un criminal por nosotros, Cristo. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Cuando vamos a Mateo 28, 18, aquí vemos que Dios le da toda la potestad, tanto del cielo y de la tierra, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió la obra que Dios le envió. Por lo tanto, es el único que podía volver a su reino y recuperarlo, porque nunca lo perdió. Pero Dios le da toda la autoridad a Cristo. Todo está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, por eso es que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo está la vida, mis hermanos. Vamos ahora al versículo 10. Para que antes, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda la lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto, mis hermanos, en Salmo 22, capítulo 22, versículo 27 al 29, ahí podemos encontrar que toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Toda rodilla y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Eso lo dijo ya el Salmo 1000 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Ya el Salmo estaba hablando del Hijo de Dios. 1000 años antes, mis hermanos, que Jesucristo viniera a la tierra. Bueno, vamos al versículo 12. El versículo 12, hermanos, para mí es un versículo muy... de verdad que es muy... Versículo 12 dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí muchas personas cogen este versículo como que se pierde la salvación. No quiere decir eso, que se pierde la salvación. Lo que quiere decir que tenemos una salvación tan hermosa, tan preciosa, que debemos de cuidarla. Voy a ponerle un ejemplo. Vamos a poner que la salvación sea semejante a un jardín. ¿Qué tú haces con un jardín? Tu jardín lo cuidas, lo podas, le quitas toda la maleza, le echas agua para que las flores y la hierba se mantenga viva. ¿Qué pasa? Dios nos poda, a nosotros nos quita todos los defectos, nos va quitando poco a poco los defectos en la vida cristiana, y el agua representa la palabra. ¿Qué es lo que hace? La palabra nos sostiene y alimenta al Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso tenemos que cuidar la salvación. Eso se llama cuidar la salvación, no que la perdemos, pero tenemos que cuidarla, claro, dándole el alimento que necesitamos, que es la palabra, y que Dios nos vaya podando día a día en nuestro camino en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 13. El versículo 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mis hermanos,
Todo lo que hagamos bien, que sale de nosotros, viene de Dios. Él es el que nos da la fuerza, ese poder de hacer las cosas que le agradan a Él, por medio del Espíritu Santo. Nada que hagamos mal en desobediencia a Dios viene de Él, sino lo que hacemos bien para los demás viene de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Dios que nos da todo, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el deseo de obedecerlo en cada momento. Vamos al versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Qué nos dice? Eso lo podemos encontrar, mis hermanos, en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses, capítulo 3, versículo 23, se podemos encontrar que hagamos las cosas para glorificar a Dios, no para quedar bien con los hombres, sino para glorificar a Dios, mis hermanos. Versículo 15 dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como las luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mis hermanos, primeramente, ahí podemos encontrar detalladamente este versículo en Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Mateo 5, versículo 14 al 16. Nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que vivir semejante a como vivió Cristo. No podemos vivir diferente a Él. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos la obra de Cristo y damos un mal ejemplo, un ejemplo en el barrio que vivamos, entonces, ¿qué van a hacer los inconversos? No van a venir al camino de Cristo. Se van a alejar. Por lo tanto, tenemos que vivir dignamente como Cristo vivió. Así damos un buen ejemplo a los inconversos para que ellos vengan y vean que nosotros somos luz en un mundo que está decaído, un mundo que está destruido, mis hermanos. Hacer siempre lo que Dios manda. Caminemos como caminó Jesucristo. Honradamente, obedientemente, humildemente, en amor, en misericordia y en perdón, que es muy importante. Versículo 16 y último versículo. Dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aquí ya tenemos que entender que Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses. Le está diciendo, mis hermanos santos, hagan las cosas correctamente para cuando venga se manifieste Cristo, no haya duda de que ustedes están en el verdadero camino. Bueno, yo puse en mis palabras, escribí aquí en un cuaderno y dije, ¿qué nos enseña este versículo? Que debemos estar sujetos a la palabra, que es la salvación de nuestra vida, la cual es Jesucristo. La palabra es Jesucristo, la palabra es vida y Jesucristo es vida. Por eso dice que debemos estar sujetos a la palabra, aferrados a la palabra, atados a la palabra. Para cuando Él se manifieste, se sienta orgulloso de su iglesia y de sus santos. No siendo que no siendo que todas sus obras que Jesús hizo en el mundo y su sacrificio en la cruz haya sido en vano, para que toda su gloria se llene de nosotros, para que toda su gloria se llene de todos nosotros. Amén. Mis hermanos, eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Estar listo para cuando venga Cristo y se manifieste. Él se siente orgulloso de su iglesia, esté orgulloso de sus santos, y que toda la obra y el sacrificio que hizo en la cruz no sea en vano, sino que sea siempre para su gloria y que estemos siempre firmes, limpios, vestidos, no desnudos. Cuando estamos desnudos estamos en pecado. Limpio significa que estamos caminando en Cristo, en sus palabras, en sus mandamientos. Como dice Juan 14, 21, todo el que ama mi palabra es todo el que obedece mi palabra y mi mandamiento es el que me ama. Entonces tenemos que vivir en obediencia. Por eso puse humildad y obediencia al título de hoy. Bueno, mis hermanos, voy a hacer una pequeña oración y que Dios les bendiga a todos. Padre mío, mi Dios eterno, espero que este mensaje, sé que se hizo un poco largo hoy, pero valió la pena porque se hizo con buen entendimiento para que
prospere en los corazones de aquellos que vean este video. En el nombre de Jesucristo, mi Dios eterno, que esta palabra quede atada a su corazón y que tú la pongas en obra en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias por darme tu palabra por medio del Espíritu Santo, mi Dios eterno. Amén. Dios los bendiga y feliz domingo a todos.